siempre las tenemos que aplicar correctamente y oportunamente para evitar el daño, ¿no? Estas son las metas, estas primeras son las metas, son las que creó la OMS y las últimas dos son las que agregó la Secretaría de Salud en México. La primera de ellas nos habla de la identificación correcta del paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente, lo primero que le preguntamos, cuando es la primera vez que vemos al paciente o en nuestra primera parte de nuestra entrevista, ¿qué le preguntamos al paciente? Su nombre, ¿no? Es por donde empezamos, ¿cierto? Y en todos los documentos y registros, ¿por qué empezamos? Por el nombre, ¿no? Todos en la parte superior viene el nombre. De ahí viene que es la primera acción, el tema de la identificación correcta de mi paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos muchos errores por no identificar correctamente al paciente. Es decir, nos podemos equivocar de paciente. Yo les haré una pregunta. ¿Cuántos, por ejemplo, de los que estamos conectados o de las personas que conocemos no tenemos un apellido similar o igual al mío? Por ejemplo, nuestra población mexicana, ¿cuántas personas no se apellidan González, Pérez, García, Hernández? ¿Por qué? Porque son apellidos comunes, ¿cierto? Por ejemplo, en la población adulta mayor, ¿cuántas personas no se llaman María, no sé, del Rosario, María Guadalupe? Son muchísimos, ¿no? O por ejemplo, los Guadalupes, o por ejemplo, nombres que se pueden utilizar tanto para hombres, para mujeres. Por ejemplo, hay muchos que se llaman Guadalupe y puede ser hombre o puede ser mujer. O por ejemplo, refugio, puede ser hombre, puede ser mujer. Por el tipo de población que tenemos, y en muchos países pasa, al igual que nosotros, nos podemos confundir con el nombre. Entonces, es por eso que las acciones esenciales nos dicen que tenemos que tener dos identificadores. ¿Cuáles serían esos dos identificadores? Uno, el nombre completo, y número dos, tu fecha de nacimiento. ¿Por qué? Hay menos de un 5% de probabilidades, hay menos de un 5% de probabilidades que exista una persona con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Entonces, el porcentaje de error sería muy bajo. O sea, puede haber otra persona que se llame Giselle de la Torre García, pero no puede tener el mismo fecha de nacimiento que yo. Hay menos de un 5% que puede existir una persona así. Entonces, es por eso que existen esos dos identificadores que por normativa nos los piden sí o sí que hagamos. Si ustedes revisan un documento, una historia clínica, una nota de evolución, fíjense que todas va a traer nombre y fecha de nacimiento. Y todas las cosas que nosotros hagamos de registros va a traer nombre y fecha de nacimiento. Entonces, tenemos que poner nombre completo del paciente, día, mes y año. Y lo tenemos que registrar en todo. Si van a sacar ustedes una muestra de sangre y van a llevar el tubo al laboratorio, le tienen que poner el nombre y la fecha de nacimiento. Si antes que, por ejemplo, se utilizaban las radiografías impresas, a ustedes ya no les tocó mucho, les tenemos que poner con un marcador blanco o con correcto el nombre y la fecha de nacimiento con una cinta. Entonces, ahí tendríamos que poner todos estos datos. Pero, ¿qué sucede cuando a nosotros, normalmente cuando estamos en las áreas de hospital, identificamos así a los pacientes, ¿no? ¿Qué sucede a veces? ¿Cómo los identificamos? A veces dicen, el de la cama 5, el de la cama 6, el paciente de la sonda, el balaceado, el infartado. Así terminamos identificándolo. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar eso. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, podemos decir el de la cama 6. ¿Y qué pasa si en este momento el de la cama 6 se lo llevan a una radiografía y llega otro paciente a la cama 6 y nosotros le ponemos ese medicamento que era para el que se llevaron, no para él? Ya tuvimos un error, ¿cierto? Y podemos causar un daño. Entonces, es por eso que no podemos utilizar el número de camas. Tendríamos que utilizar, ¿qué? El nombre completo y la fecha de nacimiento. Pero si ustedes están en un servicio de urgencias, en una Cruz Verde, en una Cruz Roja, en un hospital civil en urgencias, atropellan a un paciente y llega el paciente atropellado a urgencias y ustedes lo reciben. Pero ese paciente llega inconsciente, no trae credenciales, no trae identificaciones y tampoco tenemos un familiar y ni hay manera en ese momento de localizar un familiar. ¿Cómo identificaríamos a ese paciente?
¿Cómo se les ocurre o cómo han visto que se identifique a ese paciente? ¿No lo identifican? Ahí lo dejan, no lo atienden, no sabemos cómo. ¿Cómo se les ocurre? No sé si puedan revisar entre sus cosas a ver si tiene alguna identificación. No trae identificaciones. No trae, se llegan con ustedes y se los entregan los paramédicos y les dicen, no trae identificaciones, el paciente está inconsciente. No tenemos familiares, no tenemos números a dónde hablar para una familia. ¿Cómo lo identificaríamos a este paciente? Podemos buscar algún rasgo específico, por ejemplo, si el paciente tiene tatuajes, si tiene alguna cicatriz, pues con base en eso hacer un reporte a la policía y que se haga como una publicación del paciente para ver si podemos encontrar a los familiares así. Puede ser, pero en ese momento ustedes necesitan mandarlo a hacer una radiografía, un TAC, porque fue atropellado, ocupan hacerle la radiografía, ocupan hacerle exámenes de sangre y ocupan hacerle su nota de ingreso a urgencias. En el nombre del paciente en todos sus exámenes que les van a pedir y en su expediente, ¿qué le van a poner de nombre a ese paciente? Le ponen, por ejemplo, como ahorita dijo Diana, las características. ¿Podría ¿Qué le ser ponen? paciente masculino y con el tipo de accidente que tuvo? Puede ser. Ahí les va. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado escuchar famosos NN. En algunas unidades ponen NN masculino, NN femenino. ¿Saben qué significa el NN? Son dos, es unas siglas en inglés donde significa no name, es decir, no nombre. Entonces ponen NN masculino, NN femenino. ¿Es lo correcto? No. ¿Es lo más práctico? Sí, porque se ponen muchos hospitales, por ejemplo, ese ejemplo que estamos poniendo que era hay que asumir que era un masculino, que te llega sin identificaciones, te llega inconsciente, te llega sin familiares, no puedes localizar, pero lo tienes que atender, entonces le tienes que pedir en ese momento exámenes y le tienes que hacer notas y todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues entonces se pone NN masculino. Obviamente después en tu nota pondrás todas las características o los rasgos físicos y trabajo social se encargará con esos rasgos físicos y con todo lo que trae de buscar familiares. Pero entonces, no solamente nos tenemos que quedar con el NN masculino. ¿Por qué? Porque imagínense que sea un choque volcadura de un camión y te lleguen 5 desconocidos. Pero entonces todos son masculinos. Entonces, ¿cómo se hace? En teoría, nosotros tendríamos que poner desconocido y poner el número 03, 01, 02, el número de desconocido que sea en el día. Por ejemplo, si es el primer desconocido que me llega, ¿qué sería? Desconocido 1, ¿cierto? Después tendríamos que poner si es hombre o es mujer. Más o menos tenemos que poner una edad aparente. Le calculamos más o menos la edad, decimos, no sé, 25 años. Nos decían ahorita, buscar algún rasgo físico, un tatuaje, lo que le encuentren. En este caso del ejemplo dice, cicatriz en pómulo izquierdo. ¿Cuál sería ahí? Por ejemplo, cuando yo pongo desconocido 3, mujer, la edad, cicatriz en pómulo izquierdo, aquí, ¿qué nosotros tendríamos que, eso sería como el nombre de mi paciente. ¿Cuál sería la fecha de nacimiento de mi paciente? La fecha de hoy, la fecha que está ingresando mi paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a saber su fecha de nacimiento. Entonces, si por ejemplo hoy nos llegara la fecha de nacimiento, ¿cuál sería? 14 de abril del 26. Y la hora, tendríamos que poner la hora en que esté ingresando. Eso fungiría como la fecha de nacimiento de mi paciente por el momento para temas de identificación. Y tendríamos que anotar en qué fue traído al hospital, por ejemplo, en la patrulla G512 de Guadalajara
O por ejemplo, nos llega un hombre, ya llevo 14 desconocidos hoy, entonces sería desconocido 14, hombre, edad 18 años, que va a ser una edad aparente que nosotros estamos calculando, tatuaje en pantorrilla derecha, la fecha que lo recibimos hoy y la hora. ¿Y en qué nos la trajeron? En la ambulancia Delta 16 del municipio de Guadalajara. ¿Sí me doy a entender? Sería de la manera en que nosotros momentáneamente estaríamos identificando a mi paciente. Si, por ejemplo, ese paciente a los 10 minutos llega alguien buscándolo y dice, él es, y lo identifica y nos muestra credenciales, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Cambiamos los datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese paciente ya fue identificado. Mientras no nos identifique de una manera oficial, el paciente sigue estando como desconocido. ¿Dudas, preguntas para los pacientes que no tenemos identificación? ¿Ninguna? ¿Dónde tenemos que poner las identificaciones? Ustedes se han fijado que en la mayoría de los hospitales, en la cabecera o en los pies, hay unas fichas, ¿no? Hay unas fichas de identificación. Ahí tenemos que identificar a todos los pacientes. Ahí nos vamos a ver que van a tener sus datos. Esas famosas fichas de identificación, aparte de llevar el nombre y la fecha de nacimiento, ¿qué más tienen que llevar? Sus alergias, si tiene riesgos de caídas. Extra, le podemos agregar el número de cama, el servicio, el médico tratante, el diagnóstico, todo lo que queramos. Mínimo indispensable que tiene que llevar el nombre, la fecha de nacimiento y después de eso, todo lo que la institución requiera. Pero, ¿qué pasa? En los recién nacidos los tenemos que identificar, ¿cierto? ¿Se han fijado que cuando nacen se les pone, un brazalete en la mano a los recién nacidos? Es un brazalete, ¿qué color? Azul o rosa, ¿cierto? Dependiendo si es niña o es niño. Esos brazaletes se les ponen. ¿Ustedes saben cómo se identifica un recién nacido si todavía a lo mejor la mamá dice, le voy a poner fulanito de tal, pero no hay un registro oficial? ¿Saben cómo identificamos a los recién nacidos? ¿Cómo se les pone en su brazalete el nombre a los recién nacidos? Se pone RN y el nombre de los apellidos de la mamá. Correcto. RN y apellidos de la mamá. ¿Por qué no ponemos los apellidos que realmente va a tener ese niño? Porque en ese momento no tenemos ahí, no está registrado ese niño. Entonces vamos a poner RN y el nombre de la mamá. Se les pone el brazalete azul o rosa dependiendo del sexo del niño, ¿no? En algunos hospitales ya no están poniendo azul o rosa, ponen blanco por temas de género, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Dónde lo vamos a colocar? El brazalete normalmente se coloca en la mano, en la muñeca derecha y en el tobillo izquierdo. Se pone un brazalete contralateral. Entonces, en los recién nacidos ponemos 2 brazaletes, muñeca derecha y tobillo izquierdo. ¿Qué vamos a poner ahí? RN, apellidos de la mamá y la fecha de nacimiento del niño, si es hombre o es mujer. Pero si, por ejemplo, fue un embarazo múltiple, fue gemelar o fueron trillizos, ¿qué hacemos? Vamos a poner RN1 al primer bebé que nació y los nombres y los apellidos de la mamá, la fecha y en este caso ponemos la hora de nacimiento. ¿Por qué? Porque fueron varios bebés los que nacieron de la misma mamá, masculino o femenino. El segundo bebé, RN2 y el apellido de la mamá. ¿De acuerdo? Entonces, si son varios, así vamos poniendo RN1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a poner muñeca derecha y tobillo izquierdo. Normalmente van contralaterales. Me pueden decir, oiga, maestra, ¿y si el niño nació sin un brazo? Pues lo ponemos en el otro. ¿Sí me doy a entender? En algunos hospitales, no sé si se han fijado, les ha tocado ver que aquí en el pecho a los niños les ponen una cinta. No sé si les ha tocado ver. Anteriormente, sobre todo en el IMSS, les ponían de la cinta de la tela adhesiva, les ponían aquí. ¿Qué sucedía con los bebés? ¿Por qué se los ponían? Por el tema de no intercambiarlos. ¿Pero qué creen? Esa cinta era tan agresiva
que se traían la piel del bebé. Entonces ocurrían daños a los bebés por ponerles aquí la identificación. Es por eso que ya no se permite eso. ¿Se coloca todavía? Sí. Denme un segundo, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se levantaba, la piel del bebé y entonces era un evento adverso. Entonces es por eso que se decidió que se tenían que poner, denme un segundo. Entonces, es por eso que se decidió poner los 2 brazaletes contralaterales para tema también de robos de infantes, de extravío de niños, de cambio de niños, etcétera, etcétera. Entonces, estos se colocan de esa manera. A los adultos también les ponemos brazalete, sí, en algunos hospitales se les pone brazalete. Normalmente, ¿qué color es el brazalete? Del color que diga cada hospital. Lo más común es blanco, pero por ejemplo hay hospitales que les ponen uno rojo y dice riesgo obstétrico. ¿En cuáles? En las pacientes de alto riesgo obstétrico. Hay hospitales que les ponen un brazalete morado para identificar el riesgo de caídas. Otros les ponen un brazalete rojo cuando tienen alergias. Eso va a depender, dependiendo de la institución, cuál sea su política. No hay un color para poner los brazaletes. Entonces aquí más bien es ver con cada hospital cuál es su color. Lo más común es colocar un blanco, pero no es norma un color para el tema de los brazaletes, ¿va? Los datos que yo les dije, por ejemplo, en el caso del recién nacido, RN, apellidos de la mamá, la fecha de nacimiento y el sexo, es lo mínimo indispensable que pueden llevar, porque nosotros podemos llegar a un hospital y podemos ver que tienen esos datos más la cama de la mamá o el número de cunero del niño, el nombre del médico tratante, el peso, la talla, todo eso lo podemos poner sí. Lo mínimo indispensable son esos datos. ¿Dudas, preguntas con el de los bebés? No, ninguna. ¿No? Ok. ¿Cuándo tenemos que hacer la identificación de los pacientes? Cuando, denme un segundo. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer estas identificaciones de paciente? Cuando se le administra un medicamento, tenemos que corroborar la identificación, es decir, tenemos que corroborar y cuadrar con el paciente su nombre y su fecha de nacimiento en administración de medicamentos. Cuando le pongamos un suero, cuando se le transfunda, cuando le hagamos cualquier tipo de estudio, cuando se le haga cualquier procedimiento al paciente, ya sea dentro o fuera del quirófano, cuando lo traslademos del hospital, cuando les demos alguna dieta, cuando se le haga hemodiálisis y en la identificación de cadáveres. Identificación de cadáver, pues a lo mejor no puedo hacerlo, corroboro con el paciente. ¿Con qué lo corroboramos? Con una identificación que les ponen al cadáver. Cuando ya el paciente fallece, ¿qué se hace? Se coloca una cinta o una etiqueta en la bolsa o en el pecho del paciente donde dice el nombre del paciente de ese cadáver, porque obviamente ya no vamos a poder preguntarle, ¿es usted fulanito de tal? Pero lo corroboramos con la etiqueta que trae ese cadáver. Las soluciones intravenosas y todos los dispositivos tienen que llevar un membrete, es decir, todos los sueros del paciente, ustedes se han fijado que en el suero, en la botella, trae la etiqueta, ¿no?
vienen los datos del paciente. Donde más, si nosotros, por ejemplo, le colocamos un catéter central al paciente, se coloca el catéter, en el catéter se han fijado que trae ahí el nombre del paciente o debe de traer el nombre del paciente. Si, por ejemplo, colocamos una sonda, un DREN, tenemos que poner un membrete con los datos de ese paciente. ¿Qué más? Todas las muestras, los tubos, por ejemplo, cuando ustedes llegan al internado les va a tocar tomar muestras en el pre o en el internado. ¿Qué sucede? Tenemos que rotularlas, tenemos que poner esos datos del paciente y tenemos que después, cuando lleguen al laboratorio, esos tubos, revisarlos conforme con la solicitud para ver que sean de mi paciente. Cadáveres, ya les dije, llevan una identificación. Igual todas las piezas anatómicas que retiremos de cadáver, por ejemplo, un tumor, la vesícula, una pierna que se ampute, etcétera, etcétera. Todos esos órganos, tejidos, piezas, tienen que llevar ¿qué? El nombre y la fecha de nacimiento del paciente, independiente de todo el resto de datos, pero sí o sí, nombre y fecha de nacimiento. ¿Dudas, preguntas con identificación de paciente? No, ninguna. No, ninguna, doctora. Entonces, bueno, esa sería la primera acción. Segunda acción que tenemos, comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva nos referimos a la comunicación que existe entre los profesionales de la salud. Entre esos profesionales de la salud, ¿qué sucede? Denme un segundo. Trini. Entonces, la comunicación efectiva se hace entre profesionales, es decir, para podernos entender. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un hospital, acuérdense que no nada más estamos los médicos. ¿Quién más está? Enfermería, trabajo social, nutrición. Habemos varios que participamos en la atención de ese paciente. Entonces, hay unas mnemotecnias que tenemos que utilizar que se llama el protocolo escuchar, escribir, leer y confirmar. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando damos una indicación verbal. Por ejemplo, podemos estar ante una urgencia y yo le puedo decir a la enfermera, administrale 1 miligramo de adrenalina IV stat. Entonces, si le deseamos que le administre ese miligramo de adrenalina, yo se lo dije vía verbal, no se lo anoté. ¿Qué tiene que hacer el personal de enfermería? Aplicar ese protocolo para no equivocarnos. El fin de esto es de que no nos equivoquemos, que no causemos errores. Entonces, por ejemplo, si yo también voy al laboratorio, me habla el laboratorio y me dice, oye, salió un potasio de 7.8 en tu paciente, es un valor crítico, me lo está diciendo por teléfono. Entonces, tenemos que aplicar ese protocolo. En los hospitales públicos no es tan común, en los privados sí. ¿Por qué en los privados? Porque en los privados, acuérdense que no todo el tiempo está el médico ahí. Entonces hay un médico de guardia y está la enfermera. Pero, por ejemplo, el paciente tiene dolor y ¿qué sucede? El enfermería le marca al médico tratante y le dice, oye, el paciente tiene dolor, ¿qué le administro? Y el médico tratante te dice, administrale 30 miligramos de ketorolaco IV cada 8 horas o dosis única. Entonces, esas indicaciones verbales que damos por teléfono, ¿qué sucede? El personal tiene que aplicar esto. Entonces, tenemos que escuchar lo que nos dicen, lo tenemos que escribir, después lo tenemos que leer. Cuando ya lo leemos, lo transcribimos y se confirma. ¿Es correcto lo que me dijiste? Sí, sí, es correcto. Y después viene el paso de verificar. ¿Cuál es el paso de verificar? Si yo fui la que dice indicación, tengo 24 horas para regresar al hospital y firmar la indicación que yo di por teléfono. A lo mejor me hablaron ahorita y me dicen, oye, si tu paciente tiene dolor, ¿qué le ponemos, doctora? Pues aplíquenle el ketorolaco, 30 miligramos IV, dosis única. Cuando yo vaya al hospital a ver a mi paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que firmar esa indicación que la enfermera anotó o el otro médico anotó por indicación mía y tengo que validar la que sí la dije. Entonces ahí
es donde viene el apartado de verificar. Pero cuando estamos en una urgencia, no vamos a hacer como todo este paso tan largo. Cuando estamos en una urgencia, ¿qué hacemos? Escuchamos. Adrenalina 1 miligramo y B dosis única. Escuchamos. Y luego, ¿qué decimos? Me dijiste que aplicara 1 miligramo de adrenalina y B dosis única. Entonces ya te contesta el médico, sí. En ese momento transcribo la indicación al expediente. ¿Queda claro este tema de las indicaciones verbales? Entonces, cuando ya nosotros lo hacemos, bueno, aplicamos estas indicaciones así. Pero ¿qué pasa? A veces a mi paciente lo llevo de un servicio a otro servicio, es decir, está en hospitalización y ocupa una radiografía y lo llevamos a rayos X. O mi paciente está en hospitalización y requiere una cirugía y va al quirófano. Cuando enfermería hace esa transferencia de pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Tienen que aplicar una técnica que se llama SBAR en inglés o SAER en español. Esta técnica nos dice sobre la situación actual de mi paciente, los antecedentes, la evaluación y las recomendaciones o pendientes que tiene. Cuando hablamos del apartado de situación, es decir, le tenemos que decir, está en hospitalización, mi paciente presentó dolor y el médico le programó una cirugía. Antecedentes. Mi paciente llegó el día 10 de abril por urgencias porque lo balacearon, le hicieron un diagnóstico de abdomen agudo, le hemos administrado líquidos, ya se le transfundió, tiene su cirugía pendiente y trae una sonda Foley. Si me doy a entender, esos serían todos los antecedentes. Evaluación. Actualmente mi paciente está consciente, ha tenido dolor durante todo mi turno, no tiene riesgo de caídas, no tiene úlceras y ya está en ayuno desde las 8 de la mañana. Recomendación. El paciente es diabético, entonces le estamos monitorizando la glucosa y no tiene familiares. Entonces, si ustedes se fijan, brevemente hicimos como una entrega del paciente, ¿cierto? Entonces, eso es cuando mi paciente vaya de un lugar a otro, tendremos que hacer como esa breve entrega de decir, no nos aventamos toda la historia clínica, ¿se fijaron? Fue así como puntos muy básicos que tiene el paciente que le estamos diciendo al otro servicio. ¿Qué otra cosa hablamos en comunicación efectiva en esta acción esencial? El expediente. El expediente es el método de comunicación efectiva entre nosotros y el resto del personal. ¿Por qué? Porque a través de eso nos damos a entender. Por ejemplo, nosotros hacemos las indicaciones médicas y ¿quién las ejecuta? Enfermería. Entonces, en este aspecto, pues tenemos que tener en el expediente la letra legible. No se vale el uso de abreviaturas. No es correcto el uso de abreviaturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para algunos una abreviatura puede significar una cosa y para otros otra. Ejemplo, hay una que, por ejemplo, pone HTA. Para algunos pueden decir, el HTA es hipertensión arterial. Pero para otros te puede decir, ¿sabes qué? Es una histerectomía abdominal. Entonces, ¿cuál de las dos serás correcta? Pues ninguna de las dos, porque no podemos utilizar abreviaturas. ¿Sale? Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos, por así decirlo, confundir. O, por ejemplo, tenemos otra abreviatura que podemos decir, PX. Alguien nos puede decir, PX es paciente. Otro nos puede decir, es pronóstico. Otro nos puede decir, es prevención. Entonces, si ustedes se fijan, tiene diferente significado. Entonces, no podemos utilizar, pues, el tema de las abreviaturas. El otro tema, el uso correcto de decimales. No es lo mismo que, por ejemplo, yo ponga 1.0 o ponga, por ejemplo, 0.05 a que lleve 3 ceros y 1.5 o que ponga yo nada más 1.5. Entonces, en el tema de los decimales, chicos, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las indicaciones médicas. Todo el tema de las indicaciones médicas, tenemos que tener muchísimo cuidado en ese uso de todos estos decimales, ¿no? Por el tema de que podemos correr riesgo de poner una indicación médica cuando esa indicación médica puede ser incorrecta y nos podemos equivocar, a lo mejor no nosotros, pero el personal de enfermería al administrar la dosis del medicamento, sí puede ocurrir un daño ahí.
Entonces hay que tener como mucho cuidado con ese tema. Las otras, hoja de referencia y contrarreferencia de mi paciente. Mi hospital no tiene la capacidad resolutiva para atender ese paciente. ¿Qué tengo que hacer? Enviarlo a otro hospital. Cuando nosotros lo enviamos, hacemos una hoja de referencia, se llama referencia de pacientes. Cuando yo lo envío, en ese momento, yo refiero a mi paciente. En esa hoja tengo que poner lo más corto, pero detalladamente posible, por qué estoy enviando a mi paciente. ¿Qué tiene ese paciente? Entonces, ahí es como nosotros nos comunicamos con otro hospital sobre la atención de mi paciente. Y por último, la nota de egreso en el expediente. La nota de egreso es la comunicación de nosotros con mi paciente para sus cuidados cuando se va. Entonces, si la nota de egreso no está llena, ¿qué sucede? Pues el paciente no va a saber qué onda. Ahora, esa nota de egreso también funciona para que si el paciente se va a atención con otro médico o en otra unidad hospitalaria, ahí va a decir en la nota de egreso todo lo que le hicimos mientras estuviera hospitalizado. Si nosotros no la llenamos, pues no van a saber qué le hicimos al paciente. Entonces, es por eso pues que se debe de llenar completamente. ¿Dudas hasta aquí en comunicación efectiva hasta dónde vamos? ¿No? No, doctora. La tercera acción esencial, hablamos de seguridad en el proceso de medicación. Cuando hablamos de seguridad en el proceso de medicación, aquí habla, el proceso de medicación abarca desde que lo compra el hospital el medicamento, lo almacena, lo distribuye, lo aplicas, prácticamente es todo ese proceso lo que incluye. El área médica, ¿en qué participamos en este proceso? Participamos nada más en el proceso de la transcripción de las indicaciones o prácticamente es indicaciones. El resto es de nosotros, ¿no? El resto de quién sería personal de enfermería o personal de farmacia de nuestro hospital. Tenemos que tener el conocimiento general de que existen algunos electrolitos concentrados, que son esos 6 que yo les estoy poniendo. Esos electrolitos concentrados, esta acción esencial nos dice, ten cuidado, porque si utilizas mal un electrolito de estos, ¿qué pasa? Podemos matar a un paciente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le pongo cloruro de potasio directo a un paciente, ¿qué pasa? Pues lo matamos, le ocasionamos un paro cardíaco en diástole y pues no sale de ahí mi paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tener cuidado cuando nosotros los prescribamos o cuando los veamos en el hospital. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un daño. ¿Cuáles son los electrolitos concentrados? Esos 6 que ustedes ven ahí, que es el bicarbonato de sodio, el sulfato de magnesio, gluconato de calcio, cloruro de potasio, fosfato de potasio y cloruro de sodio. A esas concentraciones, si ustedes se fijan, todos traen un color diferente. ¿Ya lo observaron? Esos colores siempre van a venir así de fábrica. Independientemente del laboratorio al que se le compre, van a traer una etiqueta. Por ejemplo, el cloruro de potasio, si ustedes se fijan, trae una etiqueta roja, ¿no? Hay algunos laboratorios, algunas farmacéuticas, que no solo utilizan la etiqueta roja, sino todo el frasco viene de plástico y todo el frasquito viene rojo. ¿Por qué? Pues para identificar que ese medicamento es un electrolito concentrado y termina siendo un medicamento que de alto riesgo. Entonces, así es como nosotros lo podemos identificar. Las recetas e indicaciones médicas tienen que tener letra legible, sin abreviaturas, sin tachaduras, sin enmetaduras. Eso sí o sí, pues nos toca obviamente a nosotros. A nosotros nos toca a lo mejor poner que el paciente ocupa una nutrición, sin embargo, personal de nutrición clínica hace toda la prescripción y una nutrición parenteral. Cuando hacemos esta prescripción de la nutrición parenteral, pues deberá de llevar todos esos datos, pero bueno, ahí no nos toca. Y otra cosa que nosotros debemos de tener el conocimiento general es que existen medicamentos de alto riesgo. ¿Cuáles serían los medicamentos de alto riesgo? Tenemos 6 grupos de medicamentos de alto riesgo. Estos 6 grupos de medicamentos de alto riesgo, ¿por qué se consideran de alto riesgo?
porque con ellos podemos causar un daño irreversible a mi paciente. ¿Cuáles serían? Los electrolitos que ya platicamos, todas las quimios, los radiofármacos, las insulinas, que las utilizamos muy comúnmente, todos los anticoagulantes vía parenteral, por ejemplo, las heparinas. Todos los anestésicos y opioides también son de alto riesgo, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, todos estos podemos estar hablando que son medicamentos de alto riesgo. Aparte de estos 6 grupos de medicamentos de alto riesgo, tenemos los medicamentos de aspecto o nombre parecido, que se llaman LASA. Todos los de alto riesgo, vamos a ver que van a traer una identificación roja. La farmacia del hospital en que nosotros estemos debe de poner una identificación roja. Y una identificación azul a todos los medicamentos que son LASA, es decir, que tienen nombre o aspecto parecido. Cuando estos se preparen y se administren, todos estos tipos de medicamentos deben de llevar una doble verificación. Es decir, tiene que estar el personal que los administre más algo de sus mismas competencias o mayores, verificando que realmente se administre correctamente ese medicamento. Entonces, ¿cuáles serían los medicamentos LASA? Nombres parecidos o aspectos parecidos. Por ejemplo, hablamos de digoxina y dorixina. Suena parecido, ¿no? Y no es lo mismo. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Uno, estamos hablando que la digoxina es un antiarrítmico y una dorixina es para dolor. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. O por ejemplo, hablamos de las heparinas. Dicen lo mismo, se llaman heparinas. ¿Qué varía? La dosis. Una es de 5 billones, otra es de 1 millón. O por ejemplo, ¿han visto los medicamentos de laboratorios PISA, los genéricos, que todos traen una raya azul y las letras azules? Todos se parecen, ¿no? O por ejemplo, los de las farmacias del ahorro, ¿se han fijado? Que todos son azul con rojo y todas las cajas son iguales. Entonces, esos serían medicamentos LASA, porque se parecen. Entonces, todas estas medicamentos, lo que nosotros tenemos que tener, pues nada más es ser como el tema del cuidado al momento de las prescribir. Cuando nosotros hacemos transcripción de medicamentos, no tenemos que modificar la indicación original. Si, por ejemplo, mi médico tratante o el médico de base dijo que ese medicamento es cada 8 horas, yo no puedo modificar y ponerle que cada 6 o cada 12, no. Tenemos que pasar la indicación tal cual. Si nosotros tuviéramos una duda, entonces, en ese momento, nosotros tendremos que hablar con él, ¿para qué? Para cambiar la indicación, ¿sale? Recepción de medicamentos, prácticamente todo se enfoca al área de enfermería. La preparación se lo hace el área de enfermería. Enfermería, cuando los prepara y los administra, debe de seguir los 5 correctos que hablamos de paciente correcto, medicamento correcto, dosis, vía y horario correcto. Entonces, básicamente el personal de enfermería se encargaría de esto, ¿no? No pueden administrar medicamentos cuando las etiquetas estén ilegibles o estén dañadas, cuando tenemos que verificar que el tema de las alergias que tiene el paciente. Y bueno, en caso de que se omita o se aplique mal un medicamento que tiene que ser enfermería, pues reportarlo y anotarlo en sus registros clínicos. La doble verificación es ¿para qué? Para evitar los errores. Cuando utilizamos estos medicamentos de alto riesgo o los LASA, que tiene que hacer el tema de la doble verificación. Ver que alguien más me esté ayudando ahí para ver si es correcto o no la aplicación de ese medicamento. Y cuando nosotros nos equivocamos en un medicamento, podemos causarle un daño al paciente. Entonces, eso se puede convertir en un evento centinela, en un evento adverso o en una cuasi falla relacionada con la medicación. Entonces, en ese momento nosotros pues tenemos que hacer tenemos que reportarlo para que se levante el análisis del mismo. ¿Dudas, preguntas con seguridad de los medicamentos? ¿No? La siguiente acción esencial, ¿de qué nos habla? Seguridad en los procedimientos. En seguridad en los procedimientos, sí o sí nosotros participamos.
El seguro en los procedimientos es evitar que mi paciente tenga un daño y que la cirugía o el procedimiento que se vaya a realizar sea seguro para mi paciente. El primer punto es un marcaje del sitio quirúrgico. Si ustedes ven ahí, se ve un punto y un círculo, ¿no? Y unas iniciales. Este es el marcaje universal. A cualquier paciente que vayamos a operar, que tenga un órgano o una pieza anatómica bilateral, niveles múltiples, tenemos que utilizar un marcaje institucional cuando hablemos de estructuras múltiples, estructuras bilaterales o niveles múltiples. Es decir, bilaterales que tenemos ovarios, riñones, pulmones. ¿Sí me doy a entender? Ahí tenemos que hacer un marcaje. ¿Por qué? Porque hay bilateral. Rodillas, niveles múltiples. ¿Cuál sería un nivel múltiple? La columna. ¿Sí? Tenemos cervicales, torácicas, lumbares. Ahí son niveles múltiples. Entonces tenemos que marcar qué nivel es el que se va a operar. Estructuras múltiples. ¿Cuáles serían estructuras múltiples? Por ejemplo, los dedos. Tendremos que marcar cuál es el dedo que tendríamos que operar. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, me pueden decir, ay, ¿cómo es posible que se equivoquen? Sí se pueden equivocar. En vez de operarte la rodilla derecha, que era la lesionada, te operan la izquierda. Entonces, antes de que empiece la cirugía, ¿qué se tiene que hacer? Marcar. Este es el marcaje, es un puntito y el círculo. Y a un lado se tienen que poner las iniciales de la persona que lo marcó. ¿Quién lo debe de marcar? El que va a operar. Tú eres el interno, tú eres el preinterno, tú eres el residente y te dicen, velo marcando en lo que lo pasamos. No, ¿quién lo tiene que marcar? El que lo va a operar. ¿Sale? Entonces no podemos hacer que antes era una cruz, una palomita, lo que tú quisieras, pero ahorita ya está estandarizado en todos los hospitales que ese es el símbolo del marcaje quirúrgico. ¿Qué más se tiene que hacer? Una lista de verificación de seguridad de la cirugía, es decir, un integrante del equipo quirúrgico, normalmente es la circulante, empieza con la lista de verificación o llamada a tiempo fuera, donde se aplica al inicio de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. Ese es el formato. Este sería la fase de entrada, el tiempo fuera o pausa quirúrgica y la fase de salida. En la fase de entrada, ¿qué se pone? Si el paciente está en ayuno, si el paciente tiene alergias, si está el equipo quirúrgico completo, si están las imágenes para la cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa se pone? También, por ejemplo, denme un segundo. ¿Qué otra cosa se pone? En la pausa quirúrgica vamos a poner todo lo relacionado a si hubo incidentes en ese momento, si el anestesiólogo corroboró
Entonces, bueno, en esta pausa y al final de la salida, en este formato, ¿qué se registra? Si hubo accidentes en la cirugía, si hubo incidentes, si hubo conteo de gasas, si hubo muestras para enviar a patología. Y al final, ¿quiénes lo firman? El cirujano, el anestesiólogo y la circulante. Entonces, es como en este formato se concentra que toda la cirugía haya transcurrido sin ningún problema. ¿Cuándo más se hace? Por ejemplo, se hacen procedimientos fuera del quirófano. Esto hablamos en el quirófano, pero hay procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano que se hacen. Por ejemplo, cuando transfundimos sangre o cualquier hemoderivado, cuando damos radioterapia, cuando se hace hemodiálisis, se toma una biopsia, se hace algún procedimiento dental, se coloca o se retira un dispositivo, algún examen o estudio de gabinete que requiera contraste, por ejemplo, una reso o una TAC, cuando se da una terapia electroconvulsiva o cuando se manipula cualquier manejo de acceso vascular, tenemos que aplicar un tiempo fuera porque es un procedimiento que podemos poner en riesgo al paciente. Entonces, así como se utilizó ese formato para la cirugía, hay formatos específicos en cada hospital para cada uno de estos procedimientos. Entonces, ahí es donde se hace todo esto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguno. Entonces, la siguiente acción esencial que nosotros hablamos es de la reducción de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Esta meta o acción esencial, la mayor parte de la gente la conoce como lavado de manos. Esto se trata de ¿qué? De evitar infecciones. Y la manera más fácil de evitar infecciones, ¿cuáles son? El lavado de manos. Entonces, por eso mucha gente utiliza como lavado de manos. Entonces, en todos los hospitales, no solo en el civil, el tema de higiene de manos, debemos de tener una capacitación por lo menos cada 6 meses a todo el personal del hospital. Entonces, a veces sucede que dicen, ¿otra vez? Sí, tenemos que tener una capacitación de lavado de manos por lo menos 2 veces en el año, al inicio y a los 6 meses. Entonces, sí o sí, tenemos que saber lavando las manos, ¿bajo qué? Bajo la técnica de la OMS, y tendremos que aplicar, ¿qué? Los 5 momentos de higiene de manos, que son 2 momentos antes y 3 momentos después del contacto del paciente. Entonces, en esos 5 momentos tendríamos que aplicar la técnica, como pues la técnica que nos dice la OMS, ya sea con agua y jabón o alcohol en gel. Entonces, básicamente esta acción esencial, ¿qué viene a decirnos? Reforzar el tema del lavado de manos. ¿Dudas, preguntas con esa? Esa está como muy sencilla, ¿no? Es como nomás el tema del lavado de manos. Y bueno, el número 6 es la reducción del riesgo al daño al paciente por causa de caídas. ¿Es común que nuestros pacientes se caigan en los hospitales? Sí. ¿De dónde se caen? De las camas. ¿Por qué? Porque dejamos los barandales abajo, porque el paciente está mareado, porque el paciente se levanta al baño, porque el paciente no tiene familiares, etcétera, etcétera, porque el paciente está desorientado. En este tema, ¿nosotros qué hacemos? Personal de enfermería tiene que hacer una evaluación al ingreso del paciente y tiene que revalorar el tema de las caídas y tenemos que identificar si el paciente tiene riesgo alto, bajo o medio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más es como apoyo en esta parte, donde tenemos que informar que los barandales los tengan arriba, o si nosotros vamos a explorar un paciente y bajamos los barandales, hay que volvérselos a subir, hay que hacer el traslado seguro de pacientes, hay que solicitar que tenga un familiar, que lo acompañen al baño. El tema de la sujeción, puede estar un paciente muy combativo, muy inquieto, y la palabra que se utiliza, que no se debe de utilizar, ¿cuál sería? Hay que amarrar al paciente. Si nosotros decimos hay que amarrar o hay que sujetar al paciente, estamos en problemas. ¿Por qué? Para poder sujetar al paciente, el término correcto se llama sujeción gentil. Y hay algunos métodos para hacer esa sujeción. Nosotros no podemos indicar como médicos sujeción sin antes no tener la autorización expresa o del paciente o de la familia. Normalmente del paciente no podemos, ¿por qué? Porque están en una condición que no nos van a poder dar la autorización. Se debe de firmar un consentimiento donde el familiar del paciente o el representante legal nos autoriza el tema de la sujeción gentil. Entonces, la sujeción gentil, ¿para qué es? Pues para evitar caídas o accidentes con el paciente, pero también podemos causar lesiones. Es por eso que se debe de pedir el tema del consentimiento. ¿Qué más tenemos que hacer? Pedirles que haya un banco de altura, que tengamos una silla en el baño,
comentarle al paciente que no haga cambios bruscos de postura, explicarle a los pacientes y a los familiares el tema del proceso de cómo se incorporan en la cama, el tema del cuidador. Pero si, por ejemplo, a pesar de todo esto se nos cae un paciente, ¿qué tendríamos que hacer? Reportar. Tenemos que avisar a calidad. Un paciente se cayó. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer el análisis causa-raíz de por qué el paciente se nos cayó. Entonces, junto con eso, ¿dudas con caídas? ¿No? Junto con eso viene el tema del registro y análisis de los eventos adversos y eventos centinela. El tema de los eventos adversos lo vamos a ver en la siguiente clase, va a ser un poquito más amplia. Aquí nada más que quiero decirles en este apartado, cualquier incidente clínico lo tenemos que registrar. Tenemos que registrarlo que en la plataforma, en el sistema, en el documento que cada hospital tenga. Cada hospital somos diferente y van a tener su manera de hacer el registro, pero todo lo tenemos que notificar. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, me lo voy a brincar porque es más extenso de lo que está aquí. Entonces, la acción esencial número 7 habla de los incidentes clínicos. Eso, la siguiente clase vamos puros incidentes clínicos. Y la acción esencial número 8 nos habla de la cultura de seguridad del paciente. En cultura de seguridad del paciente, ¿qué nos habla? Esta es una acción esencial. Si ustedes se fijaron, todas las anteriores tenían que ver algo con el paciente, ¿cierto? Algo le tenemos que cuidar o hacer para evitar un daño. En cultura de seguridad, la Secretaría de Salud a nivel federal, ¿qué nos pide? Llenar un cuestionario. Es un cuestionario que nos lo aplican de manera anual a todo el personal del hospital, donde te preguntan que si te informaron qué acciones hace calidad, que si sabes cuáles son las acciones esenciales, que si te la llevas bien con tu jefe, que si te han dado capacitación. Son puras preguntas para ti. Entonces, esas preguntas te las hacen a ti y con esas preguntas tú las contestas y se envían. Entonces, básicamente todas esas preguntas que se hacen, pues se envían, pero no tiene nada que ver con el paciente. Entonces, esta es la extra que les digo que puso la Secretaría de Salud, por eso a nivel internacional no está, porque se llaman metas internacionales de seguridad del paciente y esta no tiene que ver con el paciente. Entonces, esta más bien a ti te preguntan que durante el año, ¿cómo te fue en materia de calidad? ¿Va? Estas, cuando ustedes sean becarios, pues no les va a tocar contestar, sino hasta que ya estemos laborando en un hospital, pues ya es cuando nos toca, por así decirlo, contestar estos cuestionarios. ¿Dudas, preguntas, comentarios con estas acciones esenciales? ¿Quedaron más o menos No, claras? ninguna. Sí, todo Ok. claro. Entonces, la siguiente clase, chicos, vemos el tema de incidentes clínicos, vamos a ver el tema de eventos adversos, cuasi falla.